¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Diálogo Sur, una semana llena de noticias políticas con la conmemoración de los 40 años del 11 de septiembre, actividades a nivel nacional, también a nivel regional, lamentablemente serios desmanes, sobre todo en la región metropolitana. Pero una noticia que nos conmovió políticamente en Punta Arenas, en la región de Magallanes, fue el cambio de intendente. El cuarto intendente asumió Claudio Radonich, abogado, ex candidato a diputado, en reemplazo de Mauricio Peñalillo, a quien el gobierno le pidió que dejara el cargo. Vamos a analizar este y otros temas aquí en Diálogo Sur. Estamos con Elia Simeone de la Prensa Austral. ¿Cómo estás, Elia? ¿Cómo te ha ido? Bien, gracias. Con don Jaime Jelincic, es intendente y panelista de Diálogo Sur. ¿Cómo fue, don Jaime? Bien. Supe que anduvo en Santiago viendo el partido de Chile. Exactamente. Disfrutando del buen fútbol. Sí. Muy bien, pues. Estamos también con el presidente de la Cámara Franca, don Tomás Bubinich. ¿Cómo está, don Tomás? Buenos días, muy contento. Muy contento, muy bien. Pues me imagino que por el 6 de septiembre. Y viene de negro, está de luto. Para pedir a Mauricio Peñalillo. Bueno, obviamente que invitamos al presidente de la Cámara Franca porque es bastante evidente que el problema o el cambio que hubo de intendente está relacionado con el conflicto que mantiene los usuarios de la Cámara Franca con la Sociedad de Rentas Inmobiliarias del Grupo Fischer, que ya, como todos sabemos, ha llegado a la justicia de distintas instancias de auditoría del contrato, y por lo tanto vamos a empezar a conversar de este tema, y me gustaría saber de inmediato la opinión del presidente de la Cámara Franca en cuanto al cambio del intendente, Tomás. Bueno, el antiguo intendente, el ex intendente, fiscalización tuvo 0. Entonces, obviamente que creemos que cualquier cambio es bueno y pensamos que un abogado que además es reconocido como persona correcta, creo que puede llegar a enderezar todas las faltas de fiscalizaciones totales que hay en este contrato por más desde que asumió el año 2007 Rentas Inmobiliarias. Porque las fiscalizaciones no se han hecho en ningún punto y además es muy fácil de fiscalizar. O sea, si el problema para fiscalizar hay que querer mirar. Pero si uno mira para atrás, sencillamente esto no avanza. Y así tenemos que hay una defraudación al Estado terrible, ¿me entiende?, de más de 3.000 millones de pesos. Y usted mire, cuando usted empieza a averiguar cualquier contrato que haya hecho esta empresa, siempre uno piensa mal, pero siempre mis pensamientos malignos son sorprendidos, porque es mucho peor. Es peor. Tomás, el nuevo intendente, Claudio Radonich, al ser consultado por el tema de la zona franca, dijo que nadie estaba por sobre ni por debajo de la ley, que se iba a tomar una decisión que no le iba a gustar a algunos, dijo, y que aquí habían bases de licitación y había un contrato de concesión que debían prevalecer y que debían cumplirse. ¿Qué te parecen esas primeras declaraciones en relación al caso de la zona franca? Bueno, las encuentro muy pertinentes, y en realidad esperemos que esto suceda, ¿me entiendes? Porque si no sería ya un antigobierno, ¿me entiendes? Como ha pasado hoy en día hasta hoy en día. En realidad, el hecho de que esta gente no haya pagado el 6% de reinversión, no haya acreditado, es fácil solamente leer nada más los documentos con que ellos dicen que acreditaron. Tenemos ahora en nuestras manos un documento que fue firmado por el señor Jorge Melo en enero del 2013, en que este señor viene y dice, no, nosotros, ¿dónde hicimos las reinversiones? Las hicimos en la pista de patinaje, en el rodoviario, etcétera, etcétera. Entonces, es evidente de que cualquiera persona, ¿me entiende?, con un poco de cerebro, ¿me entiende?, que lee que ellos están diciendo que las reinversiones las hicieron en lo que deberían ser planes de obra de inversión inicial, ¿me entiende? Obviamente no hay reinversión, y esto es ya en estos últimos 6 años no ha habido reinversión. Y eso es una defraudación al fisco porque le está faltando
ellos prometieron dar el 6% de los ingresos brutos anuales como reinversión. Esto hay que explicar un poquito, digamos que en la oferta ellos señalan que van a hacer, en la oferta técnica, un plan de inversiones en donde está el rodoviario famoso, claro, el patinaje, cancha de patinaje, etcétera. Esa es la oferta. Y además tienen que reinvertir. Eso, otro ítem, la reinversión del 6%. No. Aquí lo que ellos prometieron son dos cosas. Primero, hay una oferta técnica, y en esa oferta técnica están los 304.000 UFs que después lo aumentaron a 307.000. ¿Qué es el plan de inversiones? Que es el plan de inversiones. Y existe también la oferta económica, y en la oferta económica hay una cierta cantidad de dinero que ellos dieron. El pago inicial. El pago inicial, después dijeron de que iban a pagar como precio de la concesión anual el 28% de las ventas de los ingresos brutos anuales. Perfecto. Y además que iban a hacer una reinversión anual correspondiente al 6% de los ingresos brutos anuales. Ya, pero ellos lo que hacen ahora es decir, nosotros invertimos este 6%, mire, aquí están las horas del plan de la oferta técnica y ahí está incluido el 6%. Claro, eso es lo que dicen ellos tratan de llevar la reinversión a la oferta técnica, y eso es algo totalmente... Que está prohibido en las bases. Claro, entiendo. Está prohibido en las bases, dicen, le pregunta el oferente, le preguntan, oiga, ¿se puede imputar la inversión inicial a la reinversión? Y es no. Y es muy obvio, ¿me entiendes? Porque no tiene nada que ver una cosa con otra, ¿me entiendes? El tanto por ciento de reinversión es algo que se produce en los años y que nadie podía aquilatar cuánto iba a ser, porque depende de los ingresos brutos. Además, la reinversión es un ítem inmodificable, ¿me entiendes? Entonces ellos no pueden estar diciendo, oiga, estas inversiones que se hizo, inversiones iniciales, son reinversiones, porque si hubieran sido reinversiones no se hubiera podido modificar los planes. Inmodificable significa, perdón, que en el plan, en el contrato haya ciertos artículos, ciertas normas que por el mismo contrato y por las bases sí se pueden modificar llegando a acuerdo a ambas partes, del gobierno regional. Hay otros artículos e inversiones y compromisos que son inmodificables. Uno de ellos es el 6% de reinversión. Claro, el otro es también el 28% del pago de la concesión. Pero, ahí no puede haber acuerdo. Pero en las inversiones iniciales se pueden modificar y se han modificado ya 3 veces, ¿me entiendes? Ahora, sobre estas... mire, me parece a mí que Rentas Inmobiliarias no se siente muy seguro con este nuevo intendente, y además lo podemos ver. ¿Cuándo tenía que empezar su plan de su nueva obra? Era el 1 de agosto. Y bueno, estamos ya a mediados de septiembre y no invierte. ¿Por qué no invierte? Porque sabe de que le viene la auditoría de Contraloría, y la auditoría de Contraloría va a decir lo mismo que dijo la de Ernest Young, que estoy seguro, de que el 6% de reinversión no lo ha hecho. No está acreditado. No lo ha hecho, sencillamente lo está debiendo, y es una defraudación al Estado, y esa defraudación tiene una multa de 31.000 UFs, y resulta de que con más de 1.000 UFs el gobierno tiene que caducar la concesión. Y eso es lo que nosotros estamos esperando, ¿me entiendes? Realmente aquí no hay otra posibilidad. Tomás, a mí lo que me preocupa es saber, o sea, uno puede entenderlo desde el punto de vista de una empresa que a lo mejor trata, ¿cierto?, de burlar las reglas para tener más ganancias. Se puede entender, aunque no es admisible, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con el gobierno? Ya hemos cumplido, yo creo que ahora justo en agosto ya pasamos los 6 años de que la concesión fue entregada a Renta Inmobiliaria. ¿Cómo se puede explicar que hayan pasado tantos intendentes? Estamos hablando, solamente acá han pasado 4 en este gobierno. Antes estaba Maturana y Eugenia Mancilla. Estamos hablando a lo menos 5 a 6 intendentes que han visto este caso y que ninguno ha aplicado en el fondo la ley. Bueno, nosotros tenemos que ir a ver quiénes son los funcionarios de gobierno que están actuando en este gobierno ya casi 3 años y medio. Resulta que los funcionarios de gobierno que están actuando y que tienen que ver con Zona Franca son los mismos desde que empezó el gobierno de Piñera. Entonces, bueno, ¿dónde está? ¿Cuál es la principal culpa? Es que estos funcionarios que no fiscalizan no han sido removidos.
¿Me entiende? Sí, eso es sencillo. La fiscalización, ¿me entiende? No es una cosa, solamente abrir una hoja y a ustedes la defraudación cae, ¿me entiende? Alguien con un poco de cerebro la puede ver. Es muy evidente. Dice. Claro, entonces aquí lo que pasa es que yo creo que hay un ocultamiento de los datos, y yo no sé si el ocultamiento de los datos es... Si la comisión que revisa esto conoce los datos, o si incluso a la comisión que tiene que hacer el seguimiento también le están ocultando los datos. Mira, yo quisiera tomar esto de distinto ángulo, porque en el fondo uno podría decir, ¿por qué se produce el cambio de intendente? Entonces, la declaración de la autoridad dice que tenía diferencias de criterio con la autoridad del nivel central. Pero nadie dice qué tema. A mí lo que me queda claro, y lo que primero me gustaría dejar asentado, digamos, en el debate o en la conversación, es que objetivamente que el conflicto Zona Franca es lo que detona la salida del intendente. Pues se reúnen varios elementos centrales en este tema. ¿Por qué se detone? Nadie hace una semana atrás, o 20 días atrás, pensaba que podía haber un cambio de intendente a 6 meses del término de la gestión. Porque y a 2 meses de las elecciones. Y a 2 meses de las elecciones. Aunque pongan a Superman, no va a parar el proceso electoral. No hay forma en eso. Entonces, por lo tanto, ¿cómo se detona este cambio? Yo creo que se convergieron 3 elementos centrales. El primero fue la carta que Cámara Franca hizo abierta, publicada en el Mercurio, un inserto al presidente de la República diciéndole, ojo, ya el problema de Zona Franca no lo está manejando bien el intendente, de una responsabilidad del presidente de la República. Y situó el tema donde correspondía situarlo hoy día, que el responsable de este contrato es el presidente de la República. Primer elemento. Segundo elemento, la Fiscalía solicitó información al Ministerio del Interior, ya no el intendente, sino el ministro Chagüi, responsable, supuesto, del llamado a licitación, ¿cierto?, de la empresa Ernst & Young para una auditoría que hasta el día de hoy no se ha querido entregar públicamente. Y por lo tanto un tribunal, o sea, un organismo fiscalizador, en este caso la Fiscalía, le solicita directamente al ministro de decir, ojo, acá hay plata pública, entrega la información. Y el tercer elemento, creo que fue central en esto, es que llegó el preinforme de la auditoría especial de la Contraloría General de la República. Entonces el tercer elemento que llegó, y ya esto lo recibió la Moneda. Dijo, ojo, ya no es solamente el tema de la autoridad de Ernst & Young, sino que dijo el tercer elemento. O sea, es decir, se nos está señalando la responsabilidad que tiene el presidente de la República en este contrato. La Fiscalía está pidiendo antecedentes ya directamente al Ministerio del Interior sobre esta información, de una información que debería ser pública y no la han querido entregar. Y viene el informe de la Contraloría de la Auditoría Especial, donde el gobierno tenía un plazo. Creo que se vence el 20, no me acuerdo bien, pero... Sí, fueron 20 días. Sí, pero con la prórroga, creo que... Y ahí es obvio que se dio esos 3 elementos que cambiaron el escenario absolutamente. A mí me queda claro que alguien en la Moneda dijo, oye, ¿tiene responsabilidad el presidente? Sí, ojo, alguien se puso a mirar el tema. Y cuando vio estos 3 elementos que estaban corriendo, que estaban convergiendo, una sorpresa para todos, política, ¿cierto?, cambian el intendente. Entonces uno puede entender hoy día, y por eso uno sitúa de que este tema de Zona Franca no era un tema menor, como decía la autoridad, que eran de maquillaje, temas menores, como decía el señor Peñailillo, que en el fondo de una manera errática dijo que primero había sido. Negó todo lo que había planteado al principio que iba a hacer, y yo creo que le terminó por no hacer la pega como correspondía, costando el puesto. Pero Jaime, ¿tú me puedes decir que Peñailillo manejó todo solo? No, yo creo que no. Yo creo que Peñailillo tenía a alguien que lo asesoraba en Santiago, que yo creo que es una autoridad que en el fondo lo que hacía era amparar o solamente mirar y reconocer que lo que planteaba el grupo Fischer del Casino Dream, que es miembro de la concesionaria, ¿cierto?, que todo lo que ellos hacían era lo correcto. Alguien que decía, mira, hay que mirar solamente en una dirección, y trataba de ocultar los planteamientos que tenía la Cámara Franca. Y creo que eso fue lo que le costó el puesto. Yo creo que hay alguien más en este tema y tenemos certeza que con los meses vamos a saber quién era el que cubría. Y yo creo que tenía embaucado al intendente, convencido de que lo que de estaban que tenía el apoyo político en la restricto. Moneda para que siguiera. Por eso yo con creo que tendencia. la cara de sorpresa de que este tema ya no lo maneja lo que lo estaba manejando hasta hace poco. Tengo la convicción de que hoy día hay alguien que por lo menos está tomando los antecedentes y está mirando este tema.
Y eso cambia el cuadro. Me parece importante también las declaraciones que sale el señor Prieto, ¿cierto? Que sale a decir, si el intendente Arreglá es muy bueno y lo demás, y nosotros, pero por primera vez se refiere al tema del conflicto. Bueno, igual mencionó la encuesta de IMAR, pero lo último que había hecho era siempre hablar de la encuesta de IMAR, la cancha de hielo, bowling, cine, y diciendo que todo lo que se había planteado por la Cámara Franca era una locura. Ahora no dice eso. No, que la cosa dice ajustada a derecho, que el señor intendente es abogado, que por primera vez notamos un cambio. Seguramente van a hacer otra encuesta de IMAR ahora, pero se nota que hay un cambio. Y eso yo creo que es un buen elemento. Creo que es un elemento que hoy día uno le da la confianza de que alguien va a estudiar el tema. O sea, y lo va a estudiar desde el punto de vista serio, y que ya le costó a un intendente a 6 meses. Desde el punto de vista político, a 6 meses. Yo creo que yo me detendría un poquito en eso, porque realmente yo creo que no se lo ha tomado el peso todavía, porque cambiar un intendente a 2 meses de las elecciones, y ojo que también hay rumores de que quisieran cambiar al gobernador de Magallanes para compensar a la UDI, porque ahora habrían 12 autoridades, las 2 primeras autoridades de la región serían RN, en fin, etcétera. Digamos, las autoridades políticas, la gente que entiende de elecciones y todo, le cuesta mucho hacer este cambio. O sea, el cambio de intendente a 2 meses de las elecciones solamente se hace en un caso de extrema gravedad y necesidad. Que le iba a detonar algo en la cara. Que le iba a detonar algo en la cara. Por lo tanto, yo creo que el análisis que haces tú es totalmente cierto. O sea, aquí hay una cuestión política, de costos políticos, y también se están avisorando problemas jurídicos, y por lo tanto el cambio es un poco para ordenar o calmar las aguas, por un lado, y por otro lado creo yo que el nuevo intendente viene con un mandato. Yo creo que en el momento que lo contrataron en Santiago le dijeron, mira, vas a reemplazar a Mauricio Peñalillo, ¿no es cierto? Estas son las funciones del intendente, pero básicamente lo que hay que hacer con el tema del contrato de la zona franca es esto. Ahora, por la señal que da en sus primeras declaraciones, porque uno podría decir, bueno, las primeras declaraciones de intendente, como lo hizo Peñalillo cuando asumió. Usted se acuerda, él vino aquí al programa y él dijo, yo no voy a hacer absolutamente nada con la zona franca antes de no tener los resultados de la auditoría de Arenas Sañán. Al mes y medio ya había reformado el plan de inversión, había autorizado un montón de cosas, en fin. Sepultado el estudio. Y después dijo que este tema no era importante, en fin, etcétera. Y ahora tenemos un intendente que su primera declaración es, ojo, aquí tiene que prevalecer el contrato y las bases de licitación, y eso no se le había escuchado a ningún intendente antes. Pero aparte dijo una cosa que es súper importante, que yo creo que es lo que tiene preocupado al gerente de renta inmobiliaria de la zona franca, porque el intendente dijo una frase importante. O sea, ¿por qué comparto lo que tú señalas? Porque él dijo que venía a ver el tema de la zona franca que ya tenía antecedentes. O sea, la moneda le entregó antecedentes de este problema. Por eso te digo, yo creo que viene con un mandato. O sea, eso es lo primero. Por eso no me sorprende, y es obvio que, porque en el fondo lo que señala el gerente de renta inmobiliaria hoy día en El Pingüino, dice, oye, no, pero nosotros no hemos entregado antecedentes, ojalá no sea sesgado en relación a los antecedentes. Lo que aquí tiene que tener claridad el gerente de la sociedad administradora de Zona Franca, que hay información suficiente en la moneda. La Cámara Franca ha hecho llegar la información suficiente. Hay un montón de antecedentes. Que ya los tienen. Y es obvio que si ponen a un nuevo intendente, que en su primera declaración señala que tiene 3 temas especiales para resolver. El aeropuerto de Natales, el problema de la caída de las licitaciones de los hospitales y el conflicto de la Zona Franca, es obvio que le tienen que haber entregado antecedentes, porque no voy a mandar a alguien a decirle, no sabes qué más, se te carga una región y no te doy nada. Es obvio que ya viene con un tema organizado y que debe tener un equipo que está trabajando. Vamos a hacer una muy breve pausa y enseguida vamos a volver aquí a Diálogo Sur a seguir conversando de los temas que nos interesan a los magallánicos. Espérenos.